Josefina Racedo, psicóloga y psicóloga social. Racedo, perdón. Directora del Instituto de Psicología Social de Tucumán. José Alberdi, licenciado en Trabajo Social. Y Karina Deveria, licenciada en Trabajo Social. ¿Sí? Así que damos comienzo al panel. Sabemos, están acá jóvenes de distintos lugares del país en un encuentro para intercambiar experiencias, ideas, preocupaciones sobre la formación y la práctica profesional y vinculado a un país concreto, en un momento concreto. Entonces, la idea que vimos es dar algunos elementos nosotros como para poder ir al debate, al intercambio, a las preguntas, darle un espacio como para que todo lo que por ahí falte de decir lo digamos a partir de las inquietudes que tienen ustedes. En esta cuestión de conocimiento de la realidad, que nosotros lo hemos planteado como una pregunta, o sea, si es posible conocer la realidad, porque somos conscientes que estamos en un periodo histórico, sobre todo en lo que es la formación en las carreras de ciencias sociales, las humanísticas y también en otras, donde tenemos que contar con una cantidad de corrientes que parten de poner en duda la posibilidad de que podamos nosotros tener un conocimiento de la realidad objetiva. Yo estoy formada dentro de una corriente de psicología, una teoría psicológica, que es la de Piaget-Rivière, que para suerte nuestra explicita cuál es su fundamento filosófico. Digo para suerte nuestra porque en toda formación, en toda teoría, cualquier ciencia específica, tienen una filosofía que la sustenta, pero uno la tiene que descubrir. No es que dice, bueno, mi filosofía es el materialismo mecanicista o el idealismo. Bueno, en el caso de Piaget-Rivière, él fundamenta que su base filosófica es la dialéctica materialista y el materialismo histórico, ¿no? Con lo cual hay una perspectiva sobre la realidad, la posibilidad de conocerla y de transformarla muy clara, que va a orientar toda la práctica y que a nosotros nos parece que es fundamental para la práctica en ciencias sociales. Gracias. Entonces, la idea de que hay una realidad objetiva, social, material, es decir, que tiene que ver con lo social, tiene que ver con la naturaleza y que inclusive podemos indagar nuestra propia subjetividad y de aquellos con quienes vamos a interactuar y sobre los que vamos a operar como parte de esa realidad objetiva. ¿Qué quiere decir desde este punto de vista una realidad objetiva? Que existe independiente de quienes, de nosotros, o sea, de los sujetos que tratamos de conocerla para poder operar sobre ella, ¿no? Que esta independencia de la realidad implica entonces afirmar al mismo tiempo que podemos conocerla y preocuparnos entonces cómo es el proceso de conocimiento y cómo es en ese proceso de conocimiento la relación entre la teoría y la práctica. En general, ustedes sabrán bastante porque ha sido siempre una de las preocupaciones en la formación en cualquiera de nuestras disciplinas, la decisión que hay entre la teoría y la práctica, que además se da en la formación entre el periodo en que nos formamos y el periodo en que de pronto tenemos que encontrarnos en nuestra
hacer concreto, sea el de psicólogos, el de trabajadores sociales, el de médicos, el que fuera, porque la cuestión es la misma. Para nosotros, toda posibilidad de conocer la realidad está vinculada a la práctica, a una práctica social. El proceso de conocimiento no es un proceso individual, sino es un proceso histórico y social, ¿no? Y sostenemos a la práctica como una cuestión central, tanto en relación a que es la fuente, o sea, el origen de todo conocimiento sobre la realidad, no es posible si no es vinculado a la práctica. En segundo lugar, que la posibilidad de verificar si el conocimiento que tenemos, cuánto se aproxima o no a esa realidad, ¿no? Es decir, la cuestión de la verdad del conocimiento, o sea, si es verdadero o no ese conocimiento y en qué medida, porque a la vez partimos de que no se puede agotar el conocimiento de ninguna realidad, o sea que hablar de que tenemos toda la verdad sería pensar entonces en una realidad simple, o si no, en una realidad simplificada en ese proceso de conocimiento. Por el contrario, creemos que todo lo que existe, y sobre todo lo social, es complejo, que está en permanente movimiento y cambio, que está a su vez, ese movimiento tiene que ver con contradicciones internas, que lo social, esas contradicciones son fundamentalmente contradicciones de clase, ¿no? Y que tenemos que poder ubicar a los sujetos dentro de esas contradicciones, y que al mismo tiempo el conocimiento, por eso mismo, es un conocimiento siempre inacabado. Pero esto no quiere decir que no podamos avanzar en ese proceso a conocer cada vez más sobre esa realidad. Por lo tanto, el tema estaría planteado de cuál es el criterio de la verdad del conocimiento. O sea, si podemos hablar de un conocimiento que se aproxima a la verdad objetiva, o si, como plantean las corrientes con las que nosotros estamos en polémica, cada uno tiene su verdad, ¿no? Es decir, las corrientes relativistas, este sería la ubicación filosófica de esas corrientes, parten de que, uno lo diría desde el punto de vista, digamos, como llega al sentido común, que nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? Entonces cada uno tiene su verdad. Esto vendría a ser, por ejemplo, que alrededor de donde nosotros tenemos que operar y nos encontramos con una familia con determinadas dificultades, por ejemplo, cuyo centro puede ser la cuestión de que no tiene una vivienda digna, ¿no? Y nosotros tenemos que ser parte del proceso de conocer no solo las necesidades, sino cuál es el camino para resolverlas, cuáles son las causas de las carencias con las que se encuentran. Alrededor de cada uno de estos temas seguramente nos vamos a encontrar con posiciones y respuestas diferentes. Pero plantear que cada uno tiene su verdad vendría a ser, por ejemplo, aceptar como igualmente válido que la gente no tiene una vivienda porque es dejada, porque no le interesa, porque viene de determinado sector social o familiar en la que esta cuestión no hay cultura del trabajo, por ejemplo, o partir de que esto es un reflejo bastante directo, digamos así, de las políticas sociales, y que esas políticas sociales tienen que ver con los intereses sociales que están en juego en la sociedad, ¿no? Decir que podemos operar desde un paradigma de otro, como uno escucha tantas veces, que cuando entramos a hablar de esto, y seguramente este sería un tema muy interesante de debate, dicen, bueno, todo depende de qué paradigma estemos. No, en todo caso lo que hay que poner en discusión, si aquello que se llama paradigma, que nosotros entendemos que serían concepciones teóricas o teorías, habría que hablar de eso, cuál se corresponde y cuál no con la realidad objetiva donde tenemos que operar.
para poder ir afirmándonos en aquella que nos permita dar cuenta de conocer la realidad, para transformarla, que es el objetivo de todo conocimiento, y cuáles son otras concepciones que, en lugar de ser un camino para conocer la realidad, se transforman en un obstáculo, en un velo que nos vela y oculta la realidad en lugar de permitirnos conocerla. Bueno, les decía, ¿cuál sería la forma de poder determinar la verdad de una o de otra teoría? Es la práctica social. O sea, que la práctica no es solo el origen del conocimiento, sino que es el criterio de verdad del conocimiento. Fuera de la práctica, hablar de cualquier cuestión como verdadero o no es pura especulación. Es decir, cualquiera, obviamente a nivel en un café vale cualquier idea, pero a nivel de la ciencia, y nosotros todos tratamos que nuestras disciplinas se organicen científicamente, ¿no? El estatus de verdadero o no se lo gana a partir de esa confrontación o no con la práctica. Y finalmente, la práctica es el objetivo del conocimiento. O sea, conocemos para transformar la realidad, y al transformarla avanzamos en la posibilidad de conocerla. Por lo tanto, bueno, esto sería para decir muy rápida y sintéticamente cuestiones centrales de esta teoría del conocimiento, que es la teoría materialista dialéctica del conocimiento, que afirma, como les decía antes, que existe una realidad que podemos conocer independientemente de nosotros, que es como es y no como a nosotros nos gusta que sea, o a los que manda, es decir, a los que gobiernan les gusta, o a los que luchamos contra el gobierno nos gusta, ¿no? Sino que es como es, y que podemos conocer como es. Y que en segundo lugar entendemos que el objetivo del conocimiento es la posibilidad de transformar cada uno desde el rol en el que está. Por lo tanto, también va a ser muy importante, va a ser el tema de otros panelistas, discutir cuál es el rol del trabajador social, ¿no? Donde alrededor de esto se libra también una lucha muy grande de clases, sería de cuál es el rol que nos asignan como trabajadores sociales y, en definitiva, cuál es el rol que nosotros queremos asumir como trabajadores sociales. Y acá está un tema muy grueso en general, pero en particular, entiendo yo, en el trabajo social, que es el papel del Estado. Y alrededor del papel del Estado se da también una cuestión hay muchas concepciones, pero si es posible o no demostrar científicamente qué es el Estado, ¿no? Alrededor del Estado en general hay dos grandes posiciones. La que plantean que el Estado es algo que está por encima de la sociedad y que por lo tanto tiene que servir al conjunto de la sociedad y que está hecho para eso, para responder a las necesidades del conjunto, y que el tema en todo caso es qué política estatal puede haber que sirva al conjunto de la sociedad, ¿no? Esta sería una posición y que por lo tanto nos ubicaría a nosotros, en el mejor de los casos, en la lucha de que este Estado pueda tener políticas que sirvan al conjunto de la sociedad. La otra posición, que es la posición materialista histórica, ¿no? Que yo por lo menos entiendo que es una posición científica, parte de la cuestión de que el Estado surge en determinado momento de la sociedad, que no ha existido siempre y que no va a existir siempre, ¿no? Y que surge en el momento en que la sociedad se divide en grupos antagónicos, que también en determinado momento del desarrollo social, que esto está vinculado a la aparición de la propiedad privada, ¿no? Que junto con esto y junto con el surgimiento del Estado, que va a ser siempre un Estado que tiene un contenido concreto de clase y que va a responder a la clase, digamos, que tiene el poder político en la sociedad. Que ese Estado, a su vez, junto con la aparición del Estado, se puede seguir históricamente la aparición de la división del trabajo entre el trabajo intelectual y el manual, y entre una de las cosas que hoy está
muy presente, pero que no estuvo otras veces, que es también la opresión, digamos así, no solo de una clase por otra, sino también la opresión de género, ¿no? Es decir, que junto con la propiedad privada va a surgir la sociedad patriarcal, ¿no? Y que además, por lo tanto, este desarrollo de la sociedad ha pasado por distintas etapas, esclavistas, feudal, que estamos transitando nosotros en nuestro país en concreto y en el mundo en este momento, en general la etapa, digamos así, del desarrollo capitalista, imperialista de la sociedad, con sus crisis inevitables, como las que estamos viviendo en este momento, a nivel mundial, y la repercusión que sin duda ha tenido y va a tener en nuestro país, aunque tengamos que ver cuál va a ser esa modalidad de la crisis, ¿no? Y que esta crisis tiene una cuestión objetiva central, que es el hecho de que hay un carácter social de la producción y una apropiación privada de la misma, y que este es el origen, ¿no? Es en esta sociedad concreta y en este Estado que representa los intereses de los sectores dominantes, ¿no? En nuestro país en concreto, y a mi entender, es el Estado de los terratenientes, de la burguesía intermediaria, de los grandes monopolios, de sus vinculaciones con unas y otras potencias imperialistas, ¿no? En ese Estado y en esa sociedad concreta hay contradicciones. Y como hay contradicciones, hay todo lo que nosotros vivimos, hay lucha en todos los terrenos, ¿no? En el terreno económico, en el terreno social, político y también en el terreno teórico. El debate que sin duda tendríamos que dar nosotros alrededor de estas cuestiones que estoy planteando, sería la expresión a nivel de lo teórico, de la teoría, de la ciencia, ¿no? De la misma lucha que se libra en el terreno económico, político y social, con todas las mediaciones que tiene. Es decir, acá no vamos a encontrar una lucha con qué es lo justo o no justo en el terreno de la riqueza, por ejemplo, sino que en teoría vamos a encontrar lo que decíamos antes, si puede haber una verdad objetiva o cada uno tiene su verdad, si es posible conocer la realidad y las necesidades reales que tiene la gente, por ejemplo, y que nuestro trabajo tendría que estar orientado en esa dirección desde el rol que tenemos. Y en definitiva, no solo esta cuestión, sino que en qué lugar nos vamos a ubicar nosotros como estudiantes hoy y como profesionales después. Bueno, nada más, ¿no? Buenas tardes. Creo que al contrario de lo que yo decía que podía haber algunos programas de la siesta, no he visto ninguno. Ha concitado mucha atención esta reflexión desde quienes en la profesión y en la docencia tratan de contribuir al avance de los contenidos y los compromisos que tiene una profesión como la de trabajo social. Yo voy a tratar de aportar para después abrir las preguntas y los comentarios, que así como somos parte de la realidad y los compañeros, las dos compañeras y José lo han confirmado, esa realidad de la que somos parte nos incluye. Entonces, mi aporte pasa por preguntarnos quién soy dentro de esta realidad, y en el sentido de este quién soy como un rasgo necesario de conocer y de construir en una profesión que toma como parte principal de su ejercicio a otros que también forman parte de la realidad y que también se preguntan y saben quiénes son. La pregunta por el quién soy no es una pregunta solamente conceptual, sino que tiene que ver con las condiciones concretas en las que desarrollamos nuestra existencia, nuestra vida diaria, nuestra pertenencia.
quiero decirles como propuesta que quienes elegimos una profesión que va a estar al servicio de otros, y particularmente nuestra profesión es con lo que le pasa a otros. En el caso de los psicólogos o de la psicología, ¿qué le está pasando en su mundo interno, en sus relaciones internas con los demás? En el caso del trabajo social, ¿qué está pasándoles a aquellos con los que mi tarea trata de ser coherente y contribuir a resolver? Necesidades, situaciones, aspiraciones, esperanzas. Por eso la pregunta de quiénes somos cada uno de nosotros en esta elección nos tiene que permitir reconocernos, en primer lugar, parte de un grupo que nos originó, la modalidad de familia en nuestra región latinoamericana tiene una persistencia de distintos aportes. Por eso no hablamos de la familia, sino de ese grupo que nos origina y en la que vamos construyendo este saber quién soy desde temprana edad. La segunda situación es que ese grupo familiar está inserto, forma parte de una historia milenaria en nuestro país, pero al mismo tiempo de una historia que tiene, como lo han expresado las compañeras y José, una persistencia y hasta el día de hoy no resuelta. O sea que pertenecemos a una región y a un país que está siendo todavía sometido a los designios de otros intereses externos que se apoyan en los intereses internos para mantener a la gran mayoría de nuestras familias sin saber quiénes somos. O sea, el concepto de identidad no es un concepto que emerja de una conceptualización o una adhesión a definiciones que provienen de aportes de distintas teorías. Hay muchas definiciones, pero nosotros apuntamos desde esta concepción de psicología social a que la noción de identidad emerge de esa relación mutuamente determinante entre la vida diaria en una orden social, en condiciones concretas muy específicas, y los procesos internos, propios, únicos, de cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de construir la identidad, vamos a hablar de cómo entendemos y resolvemos estas relaciones dentro de una realidad que, por ser específica, nos pone límites, y a veces esos límites nos quitan la posibilidad de libertad. La estructura social, económica y política que estamos trabajando acá, en la que cada profesional va a ser parte de ella, en esa estructura están dadas las condiciones para construirnos como sujetos activos, capaces de transformar esas condiciones concretas, esa realidad que se nos ofrece. Entonces, lo que yo, por el tiempo que disponemos y para que podamos conversar, traigo 2 o 3 conceptos. Primero, nosotros no somos independientes de esa realidad. Quiere decir que no la podemos mirar desde afuera, sino que tenemos que tomar una distancia ante determinadas condiciones, pero no debemos olvidar que somos parte de ella. Esa realidad la miramos con una concepción de cómo es, y esa concepción de cómo es empieza por qué concepción de sujeto, de quiénes somos,
tenemos cada uno de nosotros. En tercer lugar, ninguno de nosotros a esta altura, y desde muy pequeños, cada vez de menos edad, miramos, opinamos, actuamos en la realidad sin una teoría. A veces no sabemos que la tenemos, pero en verdad, cada vez que intervenimos en cualquiera de nuestras relaciones sociales con los demás, lo estamos haciendo desde una concepción teórica, adquirida, incorporada en las múltiples experiencias. En esas múltiples experiencias complejas, no registrables, cuanto menos edad tenemos, pero que sí son posibles de conocer a medida que avanzamos en nuestras relaciones con otros en la realidad. De paso, conocer la realidad es conocer a otros. Y la conocemos a través de otros, que nos la muestran parcial, segmentada, ocluida, interesadamente desde un solo punto. Y eso va conformando el conjunto de ideas y representaciones con las que leemos, actuamos, proponemos a los demás qué hacer. Por eso, un orden social que necesita ser controlador permanente de nuestras acciones, como decía Rosita, dentro de las contradicciones que genera, porque unos pocos se apropian de lo que se produce y unos muchos producen socialmente y no lo reciben a ese producto, debe alejarnos. Por eso hablamos de alienarnos, ajenizarnos de eso que somos. Si no registramos quiénes somos, pueden seguir sosteniéndose las versiones, las formas de organización y naturalizándose, como decía aquel presidente de la década del 90, que pobres hubo siempre, que me piden a mí que no haya pobres. Y en verdad no hubo pobres siempre, ni debe haber. Y esa conclusión nuestra se logra a medida que nos aproximamos a esa relación con la realidad, descubriendo aquello que se nos oculta y avanzando en el conocimiento científico, no solo para descubrir, sino para generar el conocimiento científico necesario que nos permita transformar la realidad a favor de las necesidades de la mayoría. Por lo tanto, ¿qué teoría sostiene las prácticas de vida, las prácticas vitales, las prácticas de nuestras conductas con los demás, de amor, de rechazo, de solidaridad, de necesidad? ¿Qué teorías? A veces esas teorías que no las tenemos con el título ni con el autor, son tan insidiosas, tan deliberadamente subrepticias, que no las podemos ver. Y entendemos que las cosas son así porque están ahí. Porque lo dijo alguien con autoridad. Y en esto confluyen, articulándose de manera muy coherente, las instituciones que cada Estado, en su grado de desarrollo, proponen y se proponen para sostenerse. Por eso es que las leyes, las educaciones, las religiones, las formas de control de seguridad social no son contradictorias. Claro que en la práctica aparecen las contradicciones, porque algunos o muchos descubrimos que la versión que tenemos acerca de cómo es la realidad, cómo soy yo, no coincide con lo que yo veo, hago y en última instancia quisiera hacer. Creo que en la cuestión de la identidad daría para mucho, y no hablo de la identidad profesional, esa la construyen los trabajadores sociales, sino que quiero hablar
de quiénes somos cada uno de los que estamos acá. Si podemos rastrear, después de haber ingresado a la universidad, de dónde venimos y a dónde vamos a volver, o a dónde no vamos a volver, qué ideas, qué sentimientos han nutrido durante la infancia y la adolescencia nuestras vidas, nuestros conocimientos para querer hacer esta carrera y no otra. ¿Qué pasa en la ciudad, en el pueblo, en la provincia del que cada una de ustedes y cada uno viene hoy a este encuentro? ¿Qué conocemos? ¿Qué valor tiene? ¿Qué positivo o negativo modo tenemos de valorar a nuestra familia, a las otras familias, a los otros que no son como nosotros? Acertamos a veces y a veces no, porque hay otros que nos dicen: estás equivocado. Y eso es un acierto, es una diferencia esencial. En realidad, si nosotros sabemos bien cómo somos, cómo nos hemos criado y en qué contexto específico, histórico, se han producido estas cosas que están hoy en nuestra vida, vividas, posiblemente podamos también poner al servicio de nuestra formación esa historia personal, la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestra sociedad. Una de las cosas principales que suceden en todas las universidades, en lucha algunos de nosotros, pero mayoritariamente, es que se corta ese quién era yo antes de entrar, durante la carrera, de mil maneras, porque adquirimos nuevos conocimientos, los anteriores ya no, porque leemos nuevos autores, los otros ya no, y etcétera. Y en una lucha que muchas veces es muy difícil, que quebranta sentimientos, organizaciones psíquicas, a veces podemos darnos cuenta que necesitamos otra universidad, otra carrera, que dé cuenta de las necesidades mías, que soy parte con otros de una sociedad. Recuperar el quién somos, valorándolo, que esa identidad que tenemos la vamos construyendo en lucha, con muchas otras ofertas para que no nos veamos, no nos construyamos de manera solidaria con otros. Es una tarea cotidiana. Recuperar la noción de que vivir, nacer, primero, vivir y ofrecer nuestra tarea cuando terminemos la universidad a una sociedad que existe antes de nosotros y que está cuando nosotros nos recibimos, es reconocer que esto se produce en un país que es dependiente, que el trabajo social, no voy a opinar, están los expertos, pero el trabajo social como el del psicólogo, como la de las sociólogas, como de los antropólogos, todo lo que tiene que ver con la relación social con otros, ese trabajo social es parte de una necesidad de pueblos dependientes como los nuestros, que requiere tareas específicas, porque la dependencia, para que sea económicamente posible que se nos haga dependientes, hace falta que se nos ganen las cabezas, las ideas, a través de modelos culturales, de modelos científicos. Por lo tanto, reconocernos que nos construimos en un país que es dependiente es porque no es dominante. Dominante sería lo último que deberíamos querer ser, porque son los que nos oprimen. Pero construirnos en un país dependiente plantea que no queremos ser dominados. Y las armas con las que vamos a construir el fin de esa dependencia, en cada uno de nosotros tiene terreno específico, instrumento específico. Nosotros operamos en el terreno de las ideas.
Y somos los mejores vehículos, si no nos damos cuenta, de que las ideas acerca de que no vale la pena pelear para no ser dominados, se logra porque nosotros lo proponemos. Los docentes, los profesionales de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales, los abogados. Entonces, para ir cerrando esto que les quería transmitir, ¿con qué identidad cada uno de nosotros adquiere la profesión? Esa lucha que tenemos entre una identidad que descubrimos que no es propia, porque son ideas, prácticas, modelos diseñados por otros, principalmente por los que nos controlan, por los que nos dominan, por los sectores dominantes, en educación, en salud, en legislación. Descubrirlo nos plantea que nosotros vamos a saber que adentro de cada uno no están solo las ideas dominantes, no están solo esta identidad que considera que todo puede ser posible. Si se propone esa ley, ¿se acuerdan de esa frase? Y en realidad, ¿qué es el todo puede ser posible? Creo que en esa lucha por construir una identidad que nos dé la capacidad de ser independientes y elijamos qué construir, qué país queremos. Es una lucha que por lo tanto nos plantea resistir las ofertas de los nuevos paradigmas como están de moda, teorías que no las gestamos nosotros. Oponernos a que no hace falta una teoría para la práctica, como trae el profesor. ¿Cómo que no? En todo caso, descubrir qué teorías están en nuestras cabezas en contradicción. Pero saber que es posible derrotar lo que nos hace daño como país y como parte del país a cada uno de nosotros. Nosotros hemos definido que construimos nuestra identidad, aunque no lo sepamos, en lucha y en resistencia al mismo tiempo. Todos los que estamos en estas condiciones de dependencia, que es la mayoría, de la que formamos parte, en cualquier lugar del país. Y esta identidad que reconocemos cuando decimos quién soy, cada uno comienza a pensar quién soy con muchas categorías y rasgos, nos pone a nosotros mejores condiciones para adquirir una identidad profesional en una relación con los demás, con las necesidades de nuestro pueblo, palabra que poco se usa, porque nos necesitamos, nosotros formamos parte del pueblo. A veces nos alejamos con las ideas y creemos que no somos pueblo, el pueblo son otros. Acercarnos, no solo con nuestras ideas, sino con nuestras experiencias, con nuestras prácticas, a nuestro pueblo, nos va a hacer mucho más fácil tener la teoría que nos da cuenta de cómo es la realidad y cómo podemos transformarla. Y esto no es imposible. La palabra utopía se utiliza a veces bastante como folclore. Utopía es lo peor que podemos pensar, porque es lo que no existe. Yo creo que es mucho más importante pensar en proyectos, en tener claro qué queremos ser, y ahí vamos a construir en verdad lo que ustedes han venido a buscar en esta etapa de la formación. ¿Qué trabajador, qué trabajadora social queremos ser? ¿Es la realidad la mediadora entre los polos del mismo continuo, la práctica y la teoría? ¿O es la realidad un continuo determinado por la teoría y la práctica? En fin, en relación a la identidad, ¿qué papel cumple el amor y la pasión entre la lucha y la resistencia? No me parece que la realidad sea ni mediadora ni un continuo entre la teoría y la práctica. Me parece que
la realidad, si hablamos de todo lo que existe, ¿no? Existe en... nosotros existe, por un lado, independientemente de nosotros, y a la vez nosotros actuamos sobre esa realidad a partir de que tenemos una práctica, y a partir de esa práctica se generan ideas, y a partir de esas ideas sistematizadas de determinada manera se genera la teoría. O sea, una cosa, me parece a mí, es la relación entre la teoría y la práctica en cuanto estamos hablando de la relación en la que nosotros actuamos frente a algo que se nos opone y de lo que somos parte a la vez, ¿no? Pero que podemos determinar a partir de esa propia acción la diferencia entre lo que sería el actor, el protagonista en determinado momento de una acción que puede incluir un proceso de conocimiento, de investigación o de relación en la vida cotidiana con otros, y esa realidad objetiva de la que nosotros somos parte, pero a la vez existe independientemente de nosotros. Por lo tanto, no creo que son categorías que no puede reducirse, digamos así, una a otra, sino que existen, coexisten a partir de esta relación que hay, que en el proceso de conocimiento a la vez es indisoluble, entre el objeto que queremos conocer y nosotros como sujetos protagonistas de ese conocimiento. Y para que pueda haber ese conocimiento tiene que mediar una práctica social concreta que incluye el proceso de conocimiento como un proceso social y no individual. ¿Por qué digo que no es un continuo? ¿En qué sentido? Que creo que es la otra idea, si es que entiendo bien la pregunta. Porque si bien está todo en permanente movimiento y cambio, tenemos frente a nosotros las unidades concretas que hacen a los objetos concretos, naturales, sociales con los que nosotros interactuamos. Es decir, no hay un fluir sin formas, sin organización y, por ejemplo, la organización de eso la ponemos nosotros a través de nuestra práctica o a través de la teoría, sino que lo que existe, la realidad concreta, existe con determinada organización propia. Por lo tanto, los objetos tienen formas que lo delimitan y se relacionan entre sí, donde la totalidad es una unidad de múltiples elementos, pero es una unidad de múltiples elementos que tienen una organización interna. Por lo tanto, la idea de continuo yo la asocio a una idea de fluir de fragmentos, por ejemplo, ¿no? Y me parece que eso implicaría que la organización de ese continuo, de ese fluir, la pondrían los actores a través de la práctica de la teoría, ¿no? En realidad, la organización de las cosas, como de la sociedad o de la naturaleza, existe independientemente de nosotros, y nosotros tenemos que descubrir esa organización interna para poder actuar sobre ello y lograr los objetivos que nos proponemos. No sé si he llegado a entender la pregunta, pero me ha suscitado eso. Yo creo que a veces los códigos no son los mismos, no tienen la misma significación. Para mí la palabra continuo sería usted entiende que en verdad teoría y práctica son una unidad. Y esa unidad, bueno, o sea, Rosita tiene múltiples aspectos, muchas veces ponemos el acento en uno de los dos polos, ¿no? De la teoría o de la práctica, para resolver el proceso de la aproximación a la realidad. Y eso no está, creo que, incorrecto, si lo entendemos como una unidad.
avanzar en el conocimiento, ¿no? El problema es cuando se toma uno de los dos polos como lo válido, ¿no? Entonces lo otro es subsidiario. No, hay que hacerlo, la teoría no importa. O al revés, solamente teoría, porque la práctica no es lo sustancial, ¿no? Pensando en distintas líneas de filosofía, más idealistas, más románticas, ¿no? Para conversar. Respecto a lo que le quedó, creo que es muy importante que lo haya percibido un joven como usted, que en todo caso tiene bastante representación, porque varios dijeron que le interesaría saber si es así. La pregunta era qué papel tendría el amor y la pasión en la lucha, entre lucha y resistencia en la construcción de la identidad. Vuelta al código, ¿no? ¿Qué querrá decir amor? Si será ese sentimiento profundo que nos despierta las necesidades de otros, a veces particularizado en un otro o en una otra, pero es un sentimiento y que muchas veces es tan impregnante que nos permite resolver situaciones que no las habíamos podido resolver sin ese sentimiento. Pasión, bueno, creo que yo lo asocio más a la urgencia necesaria de la actividad, de la acción. Y juntando ambos, sería muy importante tenerlo como una herramienta en el conocimiento y en la construcción de nuestra identidad para zafarnos de los modelos y de las concepciones de quiénes somos, ¿no? Ayer en el diario decía: la televisión marca el modelo de belleza en Argentina, ¿no? No sé si lo han visto, está en el diario La Nación. Entonces, ¿por qué? ¿A quién le interesa que ese sea el modelo cuando nosotros en el norte, Tucumán, Santiago, Salta, Jujuy, tenemos otra contextura física ósea que tiene que ver con otros aportes genéticos? Por más que haya mucho intercambio, pero allá hay menos, con otros modelos, otras formas europeas, por ejemplo, del físico. Entonces, una joven nuestra de alguna comunidad, sé que va a haber un taller sobre pueblos originarios, que está recibiendo con ese modelo, ¿no? Están teniendo que desconocerse. Y en última instancia, lograr, ese modelo va a lograr que se desprecie, o sea, que no tenga precio, no se aprecie. Porque va a querer ser, para poder ser aceptada con esa figura que aparece en la tele. ¿Se entiende esto? Por eso pienso que es muy importante, y lo siento mucho así emocionalmente, que uno busque las múltiples maneras que tenemos cada uno de nosotros de revertir lo que descubrimos que no es propio. Yo he denominado identidad falsa a esa que se nos ofrece en distintas formas. Vamos a ser buenos profesionales y tenemos una teoría que nos sostiene, y esa teoría no nos permite operar de manera definitiva sobre situaciones que buscan ser resueltas. Les hablo de la psicología, ¿no? La formación individualista, idealista, metafísica de lo que campea en las carreras de psicología, al menos en Tucumán y en algunas cercanas, es individualista. Y cuando los jóvenes egresados y las egresadas hacen las prácticas y van a hacer las residencias ahora, o consiguen entrar en algún hospital, se les queman los papeles, como dicen. Porque no entra esta señora que viene con su hija en lo que ella tiene para interpretar el falo y todas esas cosas. El abandono fálico. Cuando no tienes comida para darle de comer a la hija, ¿qué hace? Esa psicóloga renuncia. O se pone a buscar con qué otras herramientas va a poder contribuir a que esta mujer no tenga la angustia, el pánico que tiene. ¿Se entiende? No sé, en el campo profesional de ustedes. Algo sé, pero en mi provincia hace falta mucho amor y pasión para saber quién uno es
pero no el amor individualista que yo soy bárbaro y me quiero, que son teorías las que apoyan eso, no, sino ese sentimiento con otro. El amor no es solo, es con otros. Porque cuando uno se enamora de otro, se enamora de varios. Cada uno viene con mucha gente adentro a la historia. Y a veces se equivoca. Y le contesta al otro. Bueno, son chistes tucumanos, no me llevan a la punta. Pero sí, o sea, si uno se pone a pensar, uno es el producto de los vínculos con mucha gente. Más de la que uno cree que tiene adentro. Y eso no es inconsciente. Esos son los contenidos que nos dan la vida, que podemos relacionarnos con los demás porque tenemos experiencias con otros. Y nunca estamos solos. Qué lindo. Siempre estamos abiertos a que otros nos quieran. Qué lindo. Y así vamos. Por eso juntemos que una identidad que resiste y lucha a los modelos dominantes es necesaria que la construyamos reconociéndonos con otros y que esos modelos dominantes descubramos que lo que han procurado y siguen procurando, ya van varios cientos de años, es que no nos podamos sentir capaces de resolver nosotros nuestras necesidades como pueblo, como comunidades, como personas. Ahí está. Me ha dado una ayudita para mi conceptualización sobre la identidad. Ya que ustedes no conversan, también hay que cambiar los significados de palabras con las que se nos atan. Creo que yo he tomado la palabra del compañero en el sentido de compartir con otros un sentimiento profundo. Y la pasión se acaba también. O sea, hay todo un trabajo para que nosotros mismos, como personas del campo de la vida real, nos quedemos con esas que serían significaciones empobrecedoras de los sentimientos. Y las leyes han decretado pasional y no es verdad, no es por pasión. O sea, y la pasión desde las religiones han sido tomadas de otra forma. O sea, también podemos nosotros empezar a cambiar el valor y la significación, entendiendo los peligros que encierra, por ejemplo, en el caso que trae el compañero, arrastrar a muchas personas, como pasó con Bruno, como pasó con el entierro de la chiquita víctima del asesinato, ¿no? Al entierro, fueron muchas personas convocadas porque se apela al no trabajo de las emociones, de los sentimientos y de las relaciones que tenemos con nosotros. Y nosotros somos parte de esa, en todo caso, responsabilidad, de revertir lo que se nos impone como dado y que siempre va a ser así. No es que dejemos de tener pasiones, pero creo que hay que ubicarlas donde corresponden. No sé si sirve, porque si no, estaríamos diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con que en la identidad no haya aspectos importantes de lucha y que estén dados por una forma de lucha. Que empieza por los sentimientos, que está haciendo falta, y es que no nos vayamos a quedar con un ojo tapado, porque en la construcción de la identidad hace falta mucho pensamiento, como que ha traído usted, la reflexión, el pensarnos. Nunca nos pensamos sin sentimientos, y nunca tenemos sentimientos sin el sostén del pensamiento. Por eso, en esa lucha interna nuestra de cada uno con unos modelos que nos llevan a que el pensamiento no sea importante, o al contrario, no sea importante los sentimientos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, está planteado también el ir resolviendo. Y creo que usted aporta una cosa muy importante, que no es solo de uno, sino que es de otro. No, muy sintética. Me parece que la crítica tiene que estar unida a la acción, si no es como separar la teoría de la práctica, ¿no? Entonces los críticos, esto es una vieja polémica ya de Marx, ¿no? Le contestó con una frase que entendida bien decía que al arma de la crítica hay que responder con la crítica de las armas.
Entendida las armas, bueno, en cada momento, en el contexto concreto, pero quiere decir, ¿no?, lo mismo que dijo en el terreno de la filosofía. Hasta ahora se han ocupado de explicar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Entonces tiene que estar unida el análisis crítico y la lectura crítica con la práctica transformadora de la realidad en cada terreno. Por lo tanto, bueno, esto nada más. I've got an empty feeling in the pit of my heart, and like a brand new pilot, I've been